Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubieran existido realmente. Elegimos personajes de series de televisión, de películas, de videojuegos, de cómics o incluso de libros. Y en el resto de vídeos semanales solemos hacer una biografía de una persona real, de un personaje real relevante en la historia de la humanidad, ya sea del ámbito del séptimo arte, de la investigación, de la política, del deporte, de la literatura o de la música. Y como es el caso de hoy, también solemos hacer historias de lugares ficticios. Bien, hoy vamos a hacer la historia de El Almacén. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, digamos que está basado todo en la serie Warehouse 13, Almacén 13, y la serie sigue a los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Micah Berin, interpretada por Joan Kelly, y Peter Latimer, interpretado por Edith McClinton, cuando son asignados al secreto Almacén 13 para artefactos sobrenaturales. Y durante todas las temporadas pues irán buscando diversos artefactos sobrenaturales que tienen que guardar allí para que no afecten al resto del mundo. Ha habido durante la historia diferentes almacenes y ahora en teoría solo, durante la serie solo existía el almacén número 13. El almacén es la instalación de almacenamiento global para artefactos. Ha habido 13 iteraciones oficiales del almacén a la historia y la actual es el almacén 13. Comenzando con una iteración desconocida, presumiblemente el almacén 2, las herramientas de Irán Abid se utilizan en la sucesión de un almacén al siguiente. La brújula escanea el inventario del almacén actual y convierte todos sus artefactos en energía. De esta forma se transmiten a la plaza albañil en la siguiente ubicación elegida por el almacén para ser convertido de nuevo a sus formas físicas. Esto termina cuando el maul de ajuste se golpea contra la piedra angular de la ubicación elegida. Digamos que el primer almacén en teoría estuvo en Grecia, en el reino de Macedonia, entre el periodo 336 a.C. al 323. Y fue Alejandro Magno quien originalmente ordenó que se designara una instalación para albergar y guardar varios artefactos que se recolectaron durante sus campañas de guerra. Esto llevó a la construcción de la Biblioteca de Alejandría y el próximo imperio para proteger el almacén. Allí había artefactos como el tridente minoico. La segundo almacén fue en Egipto, en la dinastía tolemaica, entre el 323 a.C. y el 31 a.C. El comienzo de una edad de oro, el almacén 2 floreció bajo los gobernantes tolemeicos, adquiriendo muchos artefactos egipcios, incluido la piel de áspid que mató a Cleopatra. Cuando Egipto fue derrotado y conquistado por Roma, los regentes del almacén 2 no les dio tiempo suficiente para encontrar una nueva ubicación a la que mudarse por adelantado y transferir los artefactos, lo que les obligó a enterrarlo bajo la arena del desierto para esconderse y preservar los artefactos mientras se disponían a encontrar el lugar del almacén 3. En 2010 fue reactivado por estudiantes en un viaje secreto a Egipto pagado por H.G. Wells para descubrirlo. El objetivo era atraer a los agentes del almacén 13 al almacén 2 y ayudarla a evitar las trampas. Los artefactos, pues el santuario Anubis, el tazón de manzanas y 10 tablas originales de Platón, entre otros, además del escarabajo de Imhotep. Bien, digamos que el tercero ya fue en Italia, ubicación en el Imperio Romano, entre el 31 a.C. y el 434 después de Cristo. El verdadero florecimiento del almacén, los muchos gobernantes del Imperio Romano contribuyeron con decenas de miles de artefactos.
Los agentes del Almacén 3 estaban al tanto de una versión de la historia bíblica de la destrucción de Sodoma a manos de una tormenta de viento que la enterró en las dunas de sal que hicieron a la ciudad tan rica. Temían que la sal que cubría los objetos y tomara su forma pudiera haber creado varios artefactos. Uno de los artefactos era un trozo de sal que había tomado la impresión de un rostro humano en agonía. Artefactos, pues por ejemplo, el crucifijo de Constantino el Grande, la espada de Marco Aurelio, etc. El Almacén 4 pues fue del imperio de los hunos entre el 434 y el 453 después de Cristo. Y digamos fue el periodo más corto del tiempo que el Almacén ha estado ubicado en una dinastía. Estuvo en Asia Central solo hasta el 453, cuando Atila murió de una hemorragia nasal en su noche de boda. Sus hijos compitieron por el poder, las tribus se rebelaron y el Almacén regresó al Imperio Romano de Oriente o bizantino. Bien, del Imperio Bizantino del 453 al 830, y una vez devuelto dentro del Imperio Romano, el Almacén una vez más comienza a llenar sus estantes con artefactos de todo el mundo. Duró dentro de estas fronteras hasta el surgimiento del Islam y las controversias iconoclasias. Después de la pérdida de la mayoría de los territorios italianos restantes, el Almacén se mueve una vez más, esta vez a través de los continentes. El Almacén 6 en Camboya, en el Imperio Mer, entre el 813 y el 1219. En lo que hoy es Camboya, el Almacén se ubicó durante más de 4 siglos. Miles de artefactos del este del Asia fueron recolectados durante este periodo. Y el Almacén 6 introdujo, por ejemplo, la espiral Feng Shui, que es capaz de leer la emoción abrumadora detrás de la creación de un artefacto para ayudar a archivarlo adecuadamente. Después se pasó al Imperio Mongol entre el 1219 y el 1260, y abarcando desde Europa del Este a través de Asia, el Imperio Mongol fue el imperio contiguo más grande en la historia del mundo, desde el gobierno del gran Gengis Khan hasta las guerras civiles y los disturbios de Kublai Khan. En algún momento durante su reinado se creó un santuario regente en Tai Po, Hong Kong, China, y funcionó como un lugar de encuentro para los regentes de la época. Varios cientos de años después, durante el reinado del Almacén 12, los regentes de la época desmantelaron oficialmente el santuario. Bien, el siguiente ya nos iríamos a Alemania, el Almacén 8, la ubicación del Sacro Imperio Romano Germánico entre el 1260 y el 1517, abarcando Europa Central. En el centro, digamos, del Almacén estaba en Alemania, al igual que el nuevo hogar del Almacén 8. Para entonces los regentes del Almacén habían aprendido a lo largo de los siglos a no dejar que su imperio anfitrión cayera en declive antes de reubicarse. Los signos de ese declive se hicieron más fáciles de reconocer para los regentes, y así en 1517, cuando Martín Lutero inició lo que más tarde se conoció como la Reforma, el siguiente movimiento se empezó y fue nuevamente hacia el este. Aquí podríamos encontrar algunos artefactos como la orquídea china, la gárgola de Leonardo da Vinci o la máquina del movimiento perpetuo del propio Leonardo da Vinci. El Almacén 9 pasó a Turquía en el Imperio Otomano, probablemente en Constantinopla o Estambul, de 1517 a 1566. Aunque el declive real del Imperio Otomano no sería evidente hasta la década de 1800, el Almacén se ubicó aquí solo durante el reinado de Solimán el Magnífico. Después de su muerte, el estancamiento militar y político indicó a los regentes de la época que un movimiento sería prudente. Almacén número 10 en la India y en el periodo de 1566 a 1725. En el apogeo de su poder, los mogoles controlaban la mayor parte del subcontinente indio. Durante su residencia en la India, en este momento se construyó el Taj Mahal, y los planes originales para la estructura se encuentran en el sector Vitruvio del Almacén, cuando el colonialismo británico comenzó a aprovechar las guerras de sucesión que ocurrieron bajo el gobierno de Shah Alam. Y otro movimiento se hizo
inminente. Bien, el siguiente sería la ubicación en el Imperio ruso en Moscú de 1725 a 1830. Después de que Pedro el Grande consolidó la autocracia de Rusia y llevó su imperio al sistema estatal europeo, los regentes trasladaron el almacén a Moscú. Por primera vez los regentes comenzaron a emplear el uso de agentes que trabajaban para el almacén, recolectando artefactos y protegiendo la residencia física. Para entonces el almacén había crecido hasta convertirse en una colección muy grande y se requería que más personas lo vigilaran y viajaran por el mundo. Los esfuerzos de Napoleón para conquistar Rusia fueron parcialmente impulsados por el deseo de tomar el control del almacén. Y después de aquí ya pasaríamos al almacén 12, que la ubicación sería el Imperio Británico en Londres, Inglaterra, de 1830 a 1914. El traslado al Imperio Británico resultó ser el más inteligente para el almacén desde Alejandría. La introducción de agentes de trabajo floreció bajo los británicos y a través del imperialismo del Imperio Británico esos agentes pudieron viajar más lejos que nunca en su búsqueda de artefactos distantes. Estar en el centro de la revolución industrial también fue una bendición para el almacén, permitiendo liderar el camino en los dispositivos y actualizaciones más modernas. Y tendríamos el almacén 13 ubicado en América del Norte, en Univille, en Dakota del Sur, desde 1914, y en teoría es la iteración actual. Marcó la primera vez en su historia que los regentes eligieron activamente no mover el almacén al centro de un imperio. En cambio, el almacén estaba ubicado en el área remota de Dakota del Sur, dentro de los Estados Unidos de América. Debido a la falta de población y a la cantidad de tierra posible disponible, este área fue elegida no solo por lejanía, sino también por las posibilidades de expansión. La seguridad se incrementó enormemente en el almacén con el aumento del espionaje que prevaleció durante este tiempo y durante el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Y en teoría hubo un almacén 14 que fue temporal en el año 2014, también conocido como Kangu Shishi, gracias a la versión de realidad alternativa de Benedict Balda negociando con los chinos, utilizando las herramientas de Irán Aviz. El almacén 14 originalmente iba a instalarse debajo del Estadio Olímpico de Beijing. La instalación estaba tan completa para tener placas de identificación en las paredes y comenzar a recibir artefactos transferidos a través de la Plaza del Masón. El estado del almacén 14 sigue siendo desconocido, ya que el efecto de la Plaza del Masón se invirtió y se demostró que el almacén 13 estaba en funcionamiento 50 años después de la transferencia inicial y la inversión de los artefactos. También se desconoce si se utilizará la misma ubicación cuando el almacén finalmente se mueva. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine.
Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios, y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.